Internacional Mesiánica. Radio Internacional Mesiánica. La primera emisora de guerra espiritual para todo el mundo a través de www.radiointernacionalmesianica.net. Una señal que brilla en medio de las tinieblas. Una señal que brilla en medio de las tinieblas. Si a usted le gusta la palabra, se va a bañar en este lugar, si le gusta la verdad. Si le gusta la mentira, yo le voy a recomendar varias iglesias acá en la ciudad que son muy bonitas, pero predican mentiras. Aquí no hay tanta parafernalia humana porque estamos haciendo reforma, pero cuando usted se sienta, sabe que aquí usted encuentra la verdad. Segunda de Corintios capítulo 12, del 7 al 10. ¿Estamos listos? Pónganse de pie un momento, por favor. Dice la palabra: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ya conmigo, en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder del Mesías. Por lo cual, por amor al Mesías, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Diga conmigo: debilidades, insultos, necesidades, persecuciones y angustias. Levante su mano, diga: Señor, en esta noche saca pan de tu palabra y revélame la luz de tu palabra. Habla mi vida, enséñame, muéstrame la verdad, corrige mi vida por los méritos de Yeshua. Amén. Tomen asiento, por favor. Démosle un aplauso al Eterno. En esta noche yo voy a hablar de los aguijones. Pero antes de eso quiero saludar a 2 hermanos que están en sintonía. Uno es Roberto, que nos está escuchando en Seattle, allá arriba en Washington. Lo bendecimos, le damos un aplauso a Roberto. Y también saludamos al rabino Alexander Barrera en North Carolina. Nos está escuchando y lo bendecimos. Voy a hablar del aguijón. ¿Qué es un aguijón? Bueno, cuando hablamos de los aguijones es algo que molesta, es algo que fastidia. El aguijón prácticamente es el instrumento de la muerte. Es con lo que la muerte materializa su destrucción. Hablándolo desde la parte física, un aguijón es como un punzón. Y por eso la parte que hace más daño de la avispa o de la abeja es el aguijón. El aguijón es como un instrumento que sirve para maltratar, para herir el cuerpo. Y Pablo está hablando de un aguijón que espiritualmente le vino en la carne. Y este aguijón exactamente no sabemos qué es. Algunos dicen que probablemente era ceguera, otros dicen que a Pablo le daban ataques de epilepsia, otros dicen que probablemente era una enfermedad. Pero este aguijón le estaba golpeando el cuerpo a Pablo. Parece que era una enfermedad porque dice que le fue colocado en la carne.
Y cuando estamos hablando de la carne es la parte física. Y este aguijón lo trajo precisamente Satanás. Dice la palabra que un mensajero de Satanás para que me abofetee. Entonces, aquí nosotros podemos apreciar que Saulo tenía una visitación demoníaca. Y parece contraproducente que un apóstol con la dimensión espiritual que tenía Pablo y que fuera visitado por mensajeros de Satanás y que le aguijonearan el cuerpo, lo abofetearan, parece contraproducente, porque en la cristiandad siempre se nos ha dicho que el que tiene a Cristo no tiene por qué tener demonios, y el que tiene a Cristo, el diablo no lo puede tocar. Y acá esto parece que nos trae un desconcierto, y tenemos que cambiar esa posición y considerarla, porque siendo un apóstol estaba siendo visitado por demonios que estaban abofeteándolo y golpeándolo en la parte física. No sabemos exactamente qué era, si era epilepsia, si eran desmayos o si era ceguera, aunque probablemente dicen algunos que Pablo tenía problemas en la vista, porque él expresó, le dijo a la iglesia que vosotros quisisteis quitarte vuestros ojos para dármelos. O sea que a lo mejor era como un problema visual. Y también en otra de las cartas él dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. Entonces tenía un problema de visión. No sabemos exactamente cuál era el problema de Saulo, pero el problema es que estaba siendo golpeado en la carne. Ahora la pregunta es: ¿por qué estaba siendo golpeado en la carne? Le pregunté yo al Eterno, ¿por qué Saulo estaba siendo golpeado en la carne? Y la respuesta está en el contexto. Dice la palabra: para que no me enaltezca. Entonces aquí viene todo el desarrollo del mensaje. El enaltecimiento es una enfermedad del carácter y del temperamento. Ustedes saben que somos espíritu, alma y cuerpo. Y así como podemos tener problemas físicos o podemos tener enfermedades físicas, a veces tenemos problemas en nuestro carácter, en nuestra manera de comportarnos. El carácter es la parte más difícil que al Eterno le cuesta domar, que al Eterno le cuesta tratar. Yo siempre sostengo que aceptar vamos a hablarle así a los cristianos y después le hablo a los mesiánicos. Aceptar a Cristo es fácil, cambiar el carácter es difícil. Aceptar al Mesías, guardar el Shabbat, ponerse un velo, ponerse una kipa, comer el pan del Shabbat es fácil. El problema es cambiar la conducta y el carácter. Y el carácter es la parte más vulnerable. El carácter y la personalidad es la parte más vulnerable, donde somos traicionados. Es la parte más engañosa, es la parte más sutil, es la parte más vulnerable, donde nos cuesta cambiar, donde nos cuesta evolucionar. Y Pablo, en su carácter y en su temperamento, aunque era un apóstol, tenía problemas en su personalidad, tenía un concepto de sí mismo desmedido. Ustedes saben que la madurez espiritual de una persona está en no ser demasiado ostentoso, en sobrevaluarse demasiado y en demeritarse demasiado, porque ambas se transforman en enfermedades del alma. Cuando una persona se cree demasiado
inferior a los demás, es un problema. Es una persona con tristeza, con complejos, con resentimientos, con raíces de amargura, con paranoia, con complejos de persecución. Cree que todo el mundo está hablando mal de ella, se vuelve paranoica. Y una persona, cuando tiene el carácter o el concepto de sí demasiado alto, se va al otro desbalance. Se cree prepotente, se cree agrandado, le nace el gusano de la superioridad, de la importancia, de la arrogancia, de la prepotencia. Se vuelve competitivo, se vuelve soberbio, altivo, y ustedes ya saben todo lo que trae ese problema. Dice la palabra, el Señor, dice la palabra, Yahweh humilla al soberbio, resiste al soberbio. La palabra dice, Yahweh resiste al soberbio. La palabra resistir quiere decir pelear. O sea que los que son soberbios, Yahweh pelea con ellos. Y yo no creo que una persona con soberbia le pueda ganar al Eterno. Porque el Eterno tiene los mecanismos, tiene las formas de cómo someter nuestro carácter, nuestra voluntad a su propósito divino. Les voy a decir algo. Saulo tenía un llamado grande, gracias. Saulo tenía un llamado grande, un propósito grande, era una vasija grande. Pero su carácter estaba entorpeciendo el propósito y el llamado divino. Y como Saulo no cambiaba esa parte, o no se disponía a cambiar esa parte en su carácter, en sus emociones, entonces Yahweh tuvo que recurrir, tuvo que mandarle mensajeros de Satanás para que le golpearan la carne, de manera que al golpearle la carne, las emociones de Saulo, el alma, empezaran a debilitarse, y en su debilidad él fuera perfeccionado. Usted dice, ¿qué es lo que me quiere dar a entender, rabino? Mire, no le voy a filosofar mucho. Le voy a hablar a los guaymaraleños, le voy a hablar a los quemarropa, porque si acaso estoy usando muchos léxicos, estoy dando muchas vueltas en el aeropuerto para aterrizar.